La semana pasada los temas que estaba tocando el devocional eran temas de la vuelta a la casa del Padre después de la pandemia, ¿no? Sí, el énfasis era poder orar y actuar en favor de aquellos hermanos que no se están congregando, que creen en Dios, pero viven su vida espiritual de manera privada en su casa, y entonces es impresionante la cantidad. El pastor Carlos Mraida siempre tira ahí números, porque él tira números. No sé la cantidad de cristianos que hay en el país que son cristianos pero que no se congregan en ningún lado. Bueno, y en este tiempo, esta semana, estuvimos orando y ayunando por ese motivo, para que el Señor traiga a sus hijos que no se congregan a sus casas, que hay en distintos lugares en el país. ¿Sí? Esta es una de las casas del Padre, ¿sí? Y estamos orando por eso, y también somos motivados a actuar. Yo les animo, si no lo hicieron esta semana, empiecen a hacerlo. Yo lo estuve haciendo y la verdad que he tenido respuestas muy, muy lindas. Yo siempre tengo una carga, y algunos de ustedes lo habrán comprobado, porque cuando hay hermanos que no se congregan, siempre el Señor me da una palabra, una oración, siempre los tengo presentes, pero ahora en particular que estamos con la campaña de ayuno y oración, y hubo personas que les estuve mandando, y la verdad que tuve unas respuestas muy lindas, que se ve que el Señor estaba obrando en esa situación. Es más, me sorprendió algo que quiero contarte, no sé si estará acá, no, creo que no lo vi. Pero hay un compañero mío de la secundaria, yo sé que hace muchos, pero muchos años que él no se congrega, y 2 por 3 le mando algún mensajito. Ahora hacía mucho que no le mandaba. Y en esta vuelta, en esta semana, cuando nos animaron a mandar mensajes, no me acordé de él. Le mandé a otras personas y a él no. Él me mandó a mí. Esta semana nunca me manda, nunca, jamás. Siempre el diálogo empieza por mí, que le mando un mensaje a él. Esta semana me mandó solo un mensajito. No hay duda de que la oración es escuchada por Dios. Y estoy seguro que ese es un ejemplo de muchísimos casos de hijos de Dios apartados que el Señor los está llamando para que vuelvan. Amén. Así que te animo a seguir orando, aunque este tema no va a ser el de esta semana. Te animo a seguir orando y a seguir trabajando para que esos hijos que están alejados del Padre vuelvan. Amén. El tema de esta semana es la revancha de la unción, porque el tema es la revancha de la vida, ¿sí? Y hay distintos enfoques cada semana, la revancha de la unción, y tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, en referencia a esto y como una introducción, quiero compartirles un mensaje que lo voy a hacer lo más breve posible. Juan el Bautista, el mismo que hablábamos hoy, que anunciaba que el Cordero de Dios había venido a este mundo, ¿sí? Y que Él sería el que quitaba el pecado del mundo, dice... En Juan también está, pero a mí me gustó más lo que dice acá, en Mateo, capítulo 3, versículo 11. Y Juan el Bautista, entonces, después de esas palabras que yo les decía hace unos momentos antes de participar de la Santa Cena, dice: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Estaba hablando de Jesús. El que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y ¿con qué? Y con fuego. ¡Wow! El que viene después de mí es más poderoso que yo. Yo no le llego ni a los tobillos, digamos en versión sencilla, ni a los tobillos. Yo los bautizo en agua a ustedes, pero Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Dios se manifiesta en 3 personas, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, ¿sí? Bueno,
el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Jesús les prometió a sus discípulos antes de irse de la tierra, les dijo, no se preocupen, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar el Espíritu de adopción, el Espíritu del Padre. ¿Se acuerdan? En Hechos, el libro de los Hechos, que es el primer libro que comienza a hablar de lo que pasa después de que Jesús resucita y cómo empezaron a suceder cosas sobrenaturales y cómo se empezaron a organizar los seguidores de Jesús, ¿sí? Y cómo el Espíritu Santo lo iba respaldando. Vemos que la promesa de Jesús de no dejarlos solos se hacía realidad, se cumplía. Después de ser bautizados en agua, los que creían en Jesús, los primeros seguidores, eran después bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Lo dice un montón de veces. Ser bautizado en el Espíritu era como una especie de ser completamente llenos de Dios. Yo les decía que el Espíritu es Dios mismo. Jesús prometió dar el Espíritu, ¿sí?, a los que creían en Él. Entonces, dar a Dios mismo para que esté en nosotros. Por eso nosotros somos templos de Dios, no estas cuatro paredes. Porque el Espíritu Santo nos fue dado para habitar en nosotros. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, el Espíritu es estar completamente lleno de Dios, este bautismo del Espíritu. Y esta experiencia está disponible para todos los que creen en Jesús. Ser lleno del Espíritu de Dios, ¿sí? Y sucede cuando hacemos actos de fe. Somos llenos del Espíritu de Dios cuando hacemos distintos actos de fe. Podemos hacer cualquiera, ¿sí? Pero, por ejemplo, el bautismo, ¿sí? Cuando somos bautizados, ser bautizado es un acto de fe que refleja que yo he muerto a una vida sin Dios y me levanto a una nueva vida con Dios. Amén. Muero a mi antigua manera de vivir y me levanto a una nueva manera de vivir. Es un símbolo, así como hoy teníamos los símbolos del pan y de la copa, pero que es un símbolo espiritual. Y cuando nosotros los hacemos, suceden cosas espirituales. Entonces, la llenura, el bautismo del Espíritu está disponible para todos los que creen y sucede cuando hacemos actos de fe y experimentamos una llenura, una plenitud de Dios a tal punto que podemos hacer cosas increíbles, cosas que quizás nunca hubiéramos imaginado que podíamos hacer y que si Dios no estuviera en nosotros, no las podríamos hacer. Por ejemplo, una de las manifestaciones, no es la única, pero una de las manifestaciones es hablar en otras lenguas. Y es algo terrible, porque vos decís, no entiendo lo que estoy diciendo, y lo empezás a hacer. Si yo quisiera hacerlo, no me sale, pero cuando el Espíritu Santo me llena de Dios, empiezo a hablar en no sé si es un idioma, es en lenguas. Pronuncio cosas que no entiendo, pero que tienen un sentido espiritual. Es una de las cosas que sucede, pero no es la única. Cuando me lleno del Espíritu Santo, soy bautizado en el Espíritu Santo, puedo entender cosas que me eran inentendibles antes. Dice el apóstol Pablo que el Evangelio es locura para los que no creen. Claro, porque el Evangelio no se entiende, se cree. Y cuando uno está lleno de Dios, comienza a entender cosas espirituales que antes no las entendía. Comienza a hacer cosas que antes no podía hacer. Comienza a dejar cosas que antes no podía dejar. Yo acá me anoté algo bien ordenadito. Viene a nosotros un arrepentimiento de aquello que está mal y que estamos haciendo. Una convicción de pecado.
Decir, ¿cómo puedo hacer esto? Lo hice toda la vida, pero resulta que cuando me lleno del Espíritu de Dios, me doy cuenta que lo que estoy haciendo no está bien. Es como esa conciencia de decir, wow, pero estoy haciendo esto que no es bueno. Eso pasa cuando me lleno del Espíritu de Dios, ¿sí? Renunciamos, viene un arrepentimiento genuino, unas ganas de dejar de hacer aquello que yo no tengo que hacer, porque no es bueno. Y como me gusta decir a mí, no es bueno no porque Dios sea caprichoso y diga que no es bueno. Si Dios dice que no es bueno es porque no me hace bien. A Dios no le gustan las cosas que nos lastiman, las cosas que no nos hacen bien. Entonces, si estoy haciendo algo que no es bueno para mí, a Dios no le agrada y estoy pecando. ¿Sí? Pero bueno, viene entonces esa convicción, uy, estoy haciendo algo mal, y después unas ganas de renunciar a eso, de decir, no quiero hacerlo nunca más, ¿sí? Y comenzamos, después de eso, si somos llenos del Espíritu de Dios, comenzamos a dar frutos de ese arrepentimiento. Y comenzamos, nuestra vida empieza a cambiar. Si soy lleno del Espíritu de Dios, mis palabras empiezan a cambiar. Si soy lleno del Espíritu de Dios, mis actitudes comienzan a cambiar y se empieza a ver el fruto del Espíritu de Dios en mi vida. Y dice la Biblia que el fruto del Espíritu produce en nosotros, por ejemplo, amor. Y antes quizás no podía amar, y cuando me lleno del Espíritu Santo, puedo amar. Algo sobrenatural. Antes no podía perdonar a alguien que me ofendía, pero cuando soy lleno del Espíritu Santo, puedo perdonar. Y vos decís, pero alguien que te lastima mal, sí, porque no es humanamente, es el Espíritu de Dios llenándome a mí y permitiéndome hacer cosas que si no fuera por Él no las podría hacer. Comienza a verse el gozo, aún en medio de las dificultades, la paz, aún en medio de las dificultades, la bondad, ¿sí? Aún con aquellos que cuesta ser buenos, la fe, aún en situaciones difíciles, ¿sí? La mansedumbre, ¿sí? Aún en situaciones difíciles, la templanza. No quiero entrar en esto porque yo me meto y después estamos hasta las 3 de la tarde. El dominio propio, pero este no es el tema. Comienzan a verse cosas que son buenas y necesarias para los humanos, pero que si Dios no estuviera con nosotros, no las podríamos hacer. Eso es estar lleno del Espíritu. El tema es que, como dice ahí Juan el Bautista, dice Jesús, Él los bautizará con el Espíritu Santo, ¿y con qué? Y con fuego. En muchísimas oportunidades la Biblia muestra que Dios se ha manifestado como un fuego. Y el Espíritu Santo también, como un fuego, ¿sí? Es un símbolo, digamos, pero que representa la presencia de Dios. Y como el Espíritu Santo es como un fuego, cuando lo recibimos puede ser una sensación muy ardiente, muy fuerte, ¿sí? Pero lamentablemente si nosotros no lo mantenemos encendido, ese fuego, a esa presencia de Dios se puede ir apagando. ¿Qué pasa con ese fuego, con esa presencia de Dios? Se apaga, disminuye. Por eso Dios a través del apóstol Pablo nos alerta de esto y nos dice, Pablo se lo está diciendo a Timoteo, pero es una palabra que Dios la usa para hablarle a todos sus hijos, ahí en el capítulo 1, versículo 6 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, dice, por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Ellos imponían las manos para que los que habían creído en Jesús y se bautizaban reciban el Espíritu Santo y sean bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sí? Lo que Pablo le dice a Timoteo y también nos dice a nosotros es que no se apague, que no disminuya
ese fuego, esa presencia de Dios sobre nuestras vidas. Y hay muchas cosas que pueden hacer que se apague la presencia de Dios en nosotros. Yo voy a mencionar algunas y quizás haya otras, pero te menciono estas. Por ejemplo, ¿qué hace apagar el fuego? La religiosidad, el piloto automático, el venir como una costumbre todos los domingos a la iglesia, pero en piloto automático. No vengo a celebrar lo que Dios hizo en mí, no vengo con una actitud realmente genuina, sincera. No, vengo porque ya me acostumbré a venir todos los domingos. ¿Sí? La oración, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, así como está en el cielo. Religión. La oración no es eso. ¿Sí? Cualquier otra cosa. Canto a Dios con piloto automático. No estoy alabando a Dios, estoy cantando, que es otra cosa. ¿Sí? Bueno, ven, la religiosidad apaga la presencia de Dios. Por eso a mí me gusta decirle a los chicos en la escuela cuando no, porque yo con la religión, Dios no tiene nada que ver con la religión. A Dios no le interesa la religión, a Dios le interesa la relación con las personas. La religión, es más, apaga la presencia de Dios en las personas. Apaga el fuego. Segundo, la carne. La carne no el asado que nos está esperando después. No. La carne, nuestros deseos naturales, humanos, ¿sí? Que van en contra de los deseos de Dios. Nuestra mentalidad humana que no entiende las cosas espirituales y Dios es espiritual. No las entiende. Entonces, la carne es la tendencia humana para hacer todo aquello que está en contra de lo que Dios dice que hay que hacer. Porque no lo entiende. Entonces piensa, como te decía, este Dios caprichoso no quiere que yo disfrute de la vida que tengo. No. Es que si Dios dice algo, es por tu bien. Si vos no lo entendés, no, pero qué mal me puede hacer esto. Si no lo entendés, es que no hay presencia de Dios en tu vida, no hay espíritu. Entonces las cosas espirituales no las entendés. ¿Sí? Bueno, la carne puede apagar. Cuando nosotros le damos lugar a la carne, la mentalidad carnal, los deseos carnales, nos van alejando de Dios y hacen que su presencia se apague en nosotros. Las ocupaciones, estar repleto de responsabilidades, ¿sí? Asuntos terrenales, que no está mal cumplirlos, es más, son necesarios y si no lo hacemos, estamos pecando también. Dios nos va a pedir cuenta, ¿sí? Pero no debemos dejar las cosas espirituales y ocuparnos solo de las terrenales. Somos espíritu también. Y cuando nos olvidamos que somos espíritu también y que nuestro espíritu se cultiva en la relación con Dios, empezamos a ocuparnos solo de cuestiones terrenales que no tienen que ver con las espirituales. Entonces la presencia de Dios se apaga. Amén. Los problemas también apagan la presencia de Dios. Nos hacen perder la fe, ¿sí? Nos hacen perder esa fe que nos hace seguir creyendo en Dios, buscar a Dios. Los problemas, ¿sí? Muchas veces apagan la fe y hacen que Dios disminuya. ¿Cómo me doy cuenta si se apagó el fuego de Dios en mi vida? Si tengo el Espíritu Santo ahí bien, o se apagó o se está apagando. Dos cosas quiero mencionarte para que te evalúes. Primero, cuando dejas de arder por Dios, por sus cosas, cuando dejas de preocuparte por buscarlo, por amarlo, por adorarle, por servirle, cuando dejas de vivir para Él y empezás a vivir para vos y para tus cosas, ahí el fuego se está apagando. Por eso el Señor nos dice, vuelvan al primer amor.
donde hacían cosas, no me importaba, lo primero era el Señor y yo me dedicaba ahora, bueno, si me tenía que levantar más temprano, los deseos de la carne decían, no, me quiero seguir quedando durmiendo. No, pero el Espíritu me dice, no, yo quiero estar con Dios. Me voy a levantar 5 minutos antes para encontrarme con Él antes de salir a mis responsabilidades laborales. Pero cuando deja de arder ese primer amor, se empieza a apagar el fuego. Ya no oro, y si Dios es bueno, Dios se entiende, pero Dios ya sabe que yo estoy muy ocupado, pero Dios ya sabe que a mí me cuesta, sí, Dios ya lo sabe, no hay problema. Pero Dios me perdona, y sí, Dios te perdona, no hay problema. El tema es que vos estás viviendo sin presencia de Dios en tu vida. Te estás perdiendo la bendición de vivir acompañado por Dios, acompañada por Dios. Te estás perdiendo la bendición de vivir con la guía del Espíritu Santo para que todo te salga bien. Y que cuando metiste la pata, porque somos humanos y no hacemos todo bien, el Espíritu Santo te diga, che, mirá, y ahí nomás, enseguidita, volvés al camino que tenías que hacer. Te perdés esa bendición. Dios te ama, Dios te perdona, Dios te da nueva oportunidad, eso no cambia. ¿Sí? Segundo, ¿cómo me doy cuenta si se apagó o se está apagando mi fuego? Cuando veo que en mis actitudes, quiero leértela como me salió cuando lo preparaba, quedó hermoso. Cuando veo que en mis actitudes, en vez de parecerme cada vez más a Jesús, me parezco cada vez más a las personas de este mundo que no lo conocen. Esas dos cositas llévatela para orar y evaluar tu vida. ¿Cómo recuperar el fuego de Dios sobre tu vida? Primero, la carne. La tenemos. No lo podemos negar. La carne está. Aunque nosotros nos hayamos entregado al Señor y todo, la carne está. Por eso la tenemos que crucificar cada día. Porque ella no puede ni quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces, si mi carne no quiere, Dios no la va a obligar. Yo mismo la tengo que crucificar. Porque Dios es un caballero, ¿eh? Dios no se mete de prepo en la vida de alguien. Si vos le das lugar, Él se mete. Si no le da lugar, Él no se mete. Le gustaría que le des lugar. Y está a la puerta llamando para entrar. Pero el que no le quiere abrir, no le abre. Y esto lo digo yo, se lo pierde. Pero bueno, ¿sí? Entonces la carne, crucificala cada día. La oración. Prestale atención a la oración. Busca tener encuentros vivos y reales con Dios. No cumplir. Hoy tengo que orar. No. Quiero estar con Dios. Quiero hablarle a Dios. Quiero que Dios me hable. Eso es. No es ni 1 minuto, ni 2 minutos, ni 5 minutos, ni 1 hora, ni... No, el tiempo que sea necesario, pero que sea de calidad. Estuve con Dios. Cuando estás con Dios cada día, te llenas de Él. Cuando buscas en oración a Dios, automáticamente la presencia de Dios comienza a crecer en tu vida. ¿Sí? Destina un tiempo, un lugar. Como te dije, no tiene que ser a rajatabla, tantos minutos. No, pero sí decir, bueno, por las mañanas, no sé, cada cual tendrá su preferencia. A mí me gusta por la mañana. Por la mañana voy a destinar un tiempo para estar con Dios. Voy a apagar el celular, voy a desconectar el timbre, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que nada me distraiga y yo pueda conectarme con Él. Como les digo muchas veces, yo me tomo unos mates con el Señor. Dejemos la religiosidad, que el arrodillarse. Encontrate con Dios. No importa si estás arrodillado, si estás sentado, si estás parado. Bueno, si Dios te dice, yo muchas veces me arrodillo, pero
no es que si no estoy arrodillado, porque no. Yo le he contado, como el público se renueva, lo cuento otra vez. Otras veces, el Señor, yo me he arrodillado, vieron que ahora no está mal la escalerita acá, me arrodillo ahí y siento, no escucho una voz, pero siento como que Dios me dice, como a mí me gusta encontrarme con Él a la mañana, siento que me dice, como les digo, no escuché una voz, pero siento en mi espíritu que me decía, vamos a tomar unos mates. Digo, pero Señor, vos sos Dios. Y bueno, pero te invito a tomar unos mates. Pero los mates me los estoy tomando yo. Bueno, a mí me gusta que tomes mates y que estés conmigo. Me gusta compartir los mates con vos. Y me acuerdo que en varias oportunidades, le he dicho, Señor, está bien, te agradezco que me des esta posibilidad de tener tanta confianza, pero yo no me quiero olvidar que vos sos Dios, que vos sos soberano. Entonces déjame que me arrodille un poquito, te reconozco como el soberano y vamos a tomar unos mates. Y el Señor, como es bueno, me lo permitió. Pero bueno, eso, busca, no, capaz que vos no tomás mate, no tiene que ser tomando mate, pero a lo que voy es que encuentros reales con Dios. Eso te llena de Dios, hace que el fuego de la presencia del Espíritu Santo crezca en tu vida. La palabra, el próximo. La palabra. Lee diariamente la Biblia, ¿sí? Y deja que Dios te hable una vez más. No lo haga como algo religioso, no lo leas como un horóscopo, no lo leas como si lees el diario. Lee sabiendo que Dios te va a hablar a través de la Biblia. Lee un par de versículos, no importa cuántos, hasta que veas que Dios te habló, te dijo algo para hoy. Y te digo que Dios lo va a hacer. Cuando vos recibís la palabra fresca de Dios para tu día, eso hace que la presencia de Dios crezca. El fuego sigue encendiéndose. Aumenta tu fe. Y por último te menciono la iglesia. La iglesia. Unite a otros cristianos para orar. Unite a otros cristianos para leer la Biblia. Unite a otros cristianos para adorar al Señor. Unite a otros cristianos para servir a Dios. Alguien dijo que los cristianos somos como las brasas, que cuando estamos juntos nos encendemos más, pero cuando nos empezamos a dispersar y nos alejamos unos de otros, nos vamos apagando. Los que saben de asar, yo no soy el indicado, pero los que saben, yo sé que lo saben. Cuando separás las brasas, se tienden a ir apagándose. Cuando estamos juntos, el fuego de Dios empieza a arder más. Empieza a arder más. Por eso no descuides la comunión con los hermanos, el compartir con los hermanos, la adoración con los hermanos, la oración con los hermanos. Y ya que está en esto, te digo, hemos hecho distintos grupos de oración. Ahora esta semana van a empezar presencial, ¿no, amor? ¿Presencial a qué hora? 19:30, los miércoles, acá. Si podés, vení a orar. Si no podés, hay otros grupos. Viernes a las 5, a las 3. 15:30. ¿Sí? No sé si hay fijo ya establecido otro grupo, pero en esta semana yo me junté con Martín, oramos un rato y me dijo, ¿sabes qué? Otro hermano también me pidió para orar juntos. Digo, bueno, qué bueno. Busca la forma, pero no te desconectes de los hermanos, porque cuando estamos juntos, la presencia de Dios crece. Amén. Si le prestamos atención a estos puntos, yo estoy seguro que mantendrás el fuego del Espíritu de Dios en tu vida bien encendido. Amén.